Londres, mayo de 1816. Las arañas del gran baile de Lady Sefton resplandecían con la luz de 1000 velas de cera, proyectando su brillo dorado sobre los suelos pulidos donde las jóvenes más casaderas de la temporada se reunían como flores raras esperando ser seleccionadas. El aire transportaba los aromas mezclados de la cera de abeja, perfumes costosos y la tensión particular que acompañaba a un baile de presentación donde las fortunas podían ganarse o perderse con un solo baile. William Talbot, el sexto duque de Morland, estaba cerca de la entrada junto a su madre, la duquesa viuda Honoria, sintiéndose como siempre se sentía en estos eventos. Se sentía como un semental premiado siendo exhibido ante posibles compradores. A los 24 años, ostentaba su título desde hacía 6, tras heredarlo tras la repentina muerte de su padre por una fiebre que había barrido su propiedad de campo con una eficiencia devastadora. En esos 6 años, no había tomado ni una sola decisión importante sin la guía de su madre. Lady Katrina Macklach estaba al otro lado, con sus rasgos prácticos dispuestos en una expresión de leve interés, mientras recorría el salón con la mirada. Ella era la elección de su madre, una prima de Escocia, cuya familia controlaba tierras valiosas en las tierras altas. Su compromiso se había concertado 2 meses antes, y William lo había aceptado, como aceptaba todo lo que su madre proponía con resignación obediente. Fue entonces cuando su mirada derivó a través del abarrotado salón de baile y la encontró a ella. Estaba cerca de la pared del fondo, medio oculta por un arreglo de helechos en macetas, riendo de algo que su acompañante le había susurrado. Su cabello era oscuro como el ala de un cuervo, recogido en un estilo sencillo que de alguna manera parecía más elegante que los elaborados peinados que la rodeaban. Su piel poseía la cualidad luminosa de la porcelana fina, y cuando se giró ligeramente, William vislumbró unos ojos de un tono violeta tan extraordinario que por un momento olvidó cómo respirar. La sensación le resultaba totalmente extraña. Su corazón, que había latido con una fiabilidad tan constante durante 26 años de existencia, de repente parecía haber desarrollado una irregularidad alarmante. Se le secó la boca. Sus palmas se humedecieron dentro de sus guantes de gala. William. La voz de su madre cortó su ensueño como una cuchilla a través de la seda. Estás mirando fijamente. Es de lo más impropio. Obligó a su atención a volver a la vecindad inmediata, donde Lady Katrina hablaba con una anciana viuda sobre el clima en Edimburgo. Los ojos de su madre, afilados como los de un halcón, habían seguido la dirección de su mirada anterior. «¿Quién es esa joven?», preguntó William intentando sonar meramente curioso. La del vestido color crema cerca de los helechos. Los labios de la duquesa viuda se comprimieron en una línea fina. La señorita Lydia Fairmont, hija de algún baronet menor de Kent. Propiedad modesta, dote más pequeña, totalmente inadecuada para alguien de importancia. Su tono dejó claro que el tema estaba cerrado, pero el tema, para William, no hacía más que empezar. La velada progresó, como siempre lo hacían tales veladas. Bailó el primer set con Lady Katrina, ejecutando las figuras con precisión mecánica, mientras sus pensamientos vagaban persistentemente hacia la chica de crema. Bailó con la hija mayor de Lady Peyton, cuya conversación consistía enteramente en observaciones sobre el clima y la calidad de los refrescos. Bailó con la señorita Arabella Wickham, que se reía de todo lo que él decía, justificara o no diversión. Todo el tiempo su mirada seguía volviendo a la señorita Lydia Fairmont. Ella bailó 2 veces, ambas con caballeros sin distinción particular. Entre bailes se quedaba con su acompañante, una mujer mayor que parecía ser su chaperona, observando las festividades con una expresión de silencioso asombro en lugar de la evaluación calculadora que él observaba en la mayoría de los rostros de las jóvenes. Cuando la orquesta rompió con un vals, ella no se unió a los bailarines, sino que se retiró más hacia su rincón de helechos, como si buscara refugio de las parejas que giraban. William se encontró moviéndose hacia ella antes de que el pensamiento consciente pudiera intervenir. «Señorita Fairmont». Ella se sobresaltó ante su saludo,
con sus ojos violetas abriéndose de par en par mientras asimilaba su apariencia. Él era alto, lo sabía, con rasgos que su madre le aseguraba que eran lo suficientemente apuestos como para compensar cualquier deficiencia de encanto. En este momento, sin embargo, se sentía tan torpe como un colegial en su primera asamblea. Su excelencia. Ella hizo una reverencia tan profunda que bordeaba lo excesivo, claramente nerviosa por su atención inesperada. «Perdone que interrumpa su soledad», dijo él, sorprendido por la firmeza de su propia voz, cuando todo en su interior temblaba. Me preguntaba si me concedería el honor de este vals. Los ojos de ella buscaron en su rostro, buscando lo que él no podía decir, burla, tal vez, o alguna broma cruel a su costa. Al no encontrar ninguna de las dos cosas, miró hacia su chaperona, que en ese momento estaba acorralada por un conocido hablador cerca de una columna y no había notado el acercamiento del duque. Sería un honor. Su excelencia. Su mano en la de él se sintió como volver a casa, a un lugar que nunca supo que existía. La música creció a su alrededor mientras se unían a las otras parejas, y William descubrió que guiar a la señorita Lydia Fairmont a través de un vals no requería nada de la concentración mecánica que había gastado en sus parejas anteriores. Sus movimientos fluían juntos tan naturalmente como el agua encontrando su cauce. «No parece estar disfrutando del baile», se aventuró él, cuando el silencio entre ellos se había prolongado lo suficiente como para requerir ser roto. «Al contrario, su excelencia, lo encuentro bastante abrumador». Un rastro de sonrisa curvó sus labios. «No estoy acostumbrada a tal grandeza. Los entretenimientos de mi familia en Kent tienden a ser asuntos más modestos». «¿Y prefiere usted los asuntos modestos?». Ella consideró la pregunta con una seriedad que lo sorprendió. La mayoría de las jóvenes habrían ofrecido una respuesta coqueta diseñada para halagar. La señorita Fairmont parecía estar pensando realmente. «Prefiero los genuinos», dijo finalmente. «Que sean grandiosos o modestos, importa menos que si las personas presentes están disfrutando verdaderamente o simplemente fingiendo disfrutar para beneficio de los demás». William sintió que algo se movía en su pecho, un cambio sísmico de sentimiento que no tenía estructura para comprender. «¿Y qué observa aquí esta noche?» «Mucha actuación, me temo». Sus ojos se encontraron con los de él con una franqueza asombrosa. Aunque hay excepciones, la pareja de ancianos cerca de la mesa de refrescos, por ejemplo, llevan casados al menos 40 años y todavía se miran como si vieran algo maravilloso, y la joven de azul junto a la columna, la que finge no mirar al oficial de uniforme. Ella está experimentando una emoción genuina, aunque sospecho que desearía no estar haciéndolo. Él se encontró riendo, un sonido poco familiar incluso para sus propios oídos. «Es usted notablemente observadora, señorita Fairmont. Mi madre siempre decía que noto demasiado, y hablo de ello con demasiada libertad. No es una cualidad que la sociedad suela valorar en las jóvenes». «¿La sociedad?», dijo William, y se sorprendió por la amargura que se filtró en su voz. «Valora muchísimas cualidades que encuentro tediosas y descarta muchas otras que encuentro admirables». Ella lo estudió entonces, con sus ojos violetas pensativos. Ese es un sentimiento sorprendente viniendo de un duque. A los duques se les permite tener sentimientos sorprendentes. Es uno de los pocos privilegios del rango que me atrae. El vals llegó a su fin, y William se dio cuenta de que habían atraído la atención. La mirada de su madre se clavaba en él desde el otro lado del salón como dagas gemelas de desaprobación. Lady Katrina observaba con una expresión de leve curiosidad, y dispersos por toda la asamblea, los abanicos se habían levantado para ocultar observaciones susurradas sobre el duque de Morland, bailando con una desconocida de Kent. Debería devolver a la señorita Fairmont a su chaperona. Debería retomar su posición al lado de su madre. Debería recordar su deber, su compromiso con Lady Katrina, su lugar en la rígida jerarquía que gobernaba su mundo. «En su lugar», dijo, «caminaría conmigo hasta la mesa de refrescos. De repente me encuentro sediento». Su vacilación fue breve pero perceptible. «Su excelencia, no estoy segura de que eso sea prudente». «La prudencia»,
respondió él. Es otra cualidad que la sociedad valora y que cada vez encuentro más tediosa. Una pequeña risa escapó de ella y el sonido lo llenó de una alegría inexplicable. Ella puso su mano en el brazo de él y atravesaron juntos el abarrotado salón de baile. En la mesa de refrescos, William consiguió 2 vasos de limonada y dirigió a la señorita Fairmont hacia un rincón relativamente apartado donde la conversación fuera posible sin que toda la asamblea se esforzara por escuchar. «Cuénteme sobre Kent», dijo él, «sobre los asuntos modestos de su familia y las opiniones de su madre sobre hablar libremente. Hay poco que contar que pueda interesar a un duque». Ella bebió su limonada, con sus mejillas sonrosadas por el baile o por algo completamente distinto. «Mi padre es Sir Edward Fairmont. Nuestra propiedad se llama Rosefield Manor, aunque hay pocas rosas y la mansión en sí es bastante pequeña. Tengo un hermano que está fuera en Cambridge y una hermana menor todavía en el salón de clases. Mi madre falleció hace 3 años y desde entonces mi tía ha servido como mi chaperona y compañera. Lamento su pérdida. Gracias». Las palabras contenían un sentimiento genuino en lugar de una cortesía rutinaria. Mi madre era una mujer extraordinaria. Nos leía poesía todas las noches y nos animaba a formar nuestras propias opiniones sobre todo, desde la política hasta el postre. Mi padre la adoraba desesperadamente. No ha sido el mismo desde que ella nos dejó. William pensó en su propio padre, que había existido principalmente como una presencia tenue eclipsada por la personalidad enérgica de su madre. El difunto duque había estado de acuerdo con todo lo que su esposa proponía, validaba cada decisión que ella tomaba y partió de esta vida sin haber expresado nunca, hasta donde William podía recordar, un pensamiento independiente. «¿Cuál era su poeta favorito?», preguntó. El rostro de la señorita Fairmont se iluminó con la pregunta. «Wordsworth». Podía recitar pasajes enteros de sus baladas líricas de memoria, pero también amaba a los poetas antiguos, Milton y Donne, y a los nuevos cuya obra podíamos encontrar en la biblioteca circulante. «Vagaba solitario como una nube», citó William suavemente, «que flota en lo alto sobre valles y colinas». Los ojos de ella se agrandaron. «¿Conoce a Wordsworth?». «Lo conozco bien, aunque tengo prohibido admitirlo en sociedad». «¿Prohibido por quién?». «Por todos los que importan. Se espera que los duques hablen de caza, caballos y la gestión de propiedades. La poesía se considera un interés inadecuado para un caballero de mi rango». «Eso parece notablemente tonto». «Lo es, pero la tontería al servicio de la convención está aparentemente exenta de críticas». Hablaron entonces, como William nunca había hablado con nadie, sobre poesía y naturaleza, sobre el sonido de la lluvia en las ventanas y la cualidad particular de la luz en otoño. La señorita Fairmont habló de los paseos que daba por el campo de Kent, de los libros que leía a la luz de las velas cuando la casa se quedaba en silencio, de sus sueños de viajar al distrito de los lagos para ver los paisajes que habían inspirado versos tan hermosos. William habló de cosas de las que nunca había hablado, de su soledad en la gran casa de Moorland Park, de la forma en que la presencia constante de su madre se sentía como un peso presionando su pecho, de su secreta convicción de que debía haber algo más en la existencia que el deber y la obligación, y la interminable actuación de las expectativas sociales. La conversación podría haber continuado indefinidamente de no ser por la intrusión que lo destrozó todo. «William». La voz de su madre precedió su llegada como el estruendo de un trueno antes de una tormenta. «Has monopolizado la atención de esta joven el tiempo suficiente. Lady Katrina te está esperando». La duquesa viuda no reconoció a la señorita Fairmont ni con una mirada. Su atención estaba centrada enteramente en su hijo, su disgusto evidente en cada línea rígida de su postura. «Por supuesto, madre». William dejó su vaso, agudamente consciente de la repentina inmovilidad de la señorita Fairmont a su lado. «Señorita Fairmont, gracias por el placer de su compañía esta noche». «El placer fue mío, Su Excelencia». Él quería decir más. Quería concertar otra reunión, asegurar su permiso para visitarla.
hacer cualquiera de las 100 cosas que el decoro permitía a un caballero que deseaba cultivar el trato con una dama. Pero la mano de su madre se cerró alrededor de su brazo como un vicio, y se encontró siendo alejado antes de que tales palabras pudieran formarse. Desde el otro lado del salón de baile, observó cómo su madre regresaba. La vio acercarse a la señorita Fairmont, que ahora estaba sola, ya que su chaperona estaba ocupada con otro invitado. Observó cómo su madre se inclinaba cerca y decía palabras que él no podía oír. Vio cómo el rostro de la señorita Fairmont se desmoronaba, cómo las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas, cómo se daba la vuelta y huía del salón de baile por completo. William se liberó de la conversación tibia de Lady Katrina y caminó hacia su madre, que regresaba con una expresión de sombría satisfacción. «¿Qué le has dicho?» La duquesa viuda arqueó una ceja elegante. «¿A quién?» «Sabes perfectamente a quién. A la señorita Fairmont. ¿Qué le has dicho?» Simplemente le recordé a la chica su lugar. La voz de su madre no contenía rastro de remordimiento. Claramente albergaba intenciones inapropiadas hacia ti, lanzándose sobre ti de esa manera desvergonzada. Simplemente aclaré que tal comportamiento no sería tolerado. Algo caliente y desconocido subió por el pecho de William. Ira. Se dio cuenta de que estaba realmente enfadado con su madre. La sensación era tan novedosa que momentáneamente le robó el habla. Ella no se estaba lanzando sobre nadie, logró decir finalmente. Yo me acerqué a ella, yo le pedí que bailara, yo la invité a tomar un refresco. Entonces mostraste poco juicio, lo cual he corregido ahora. No tenías derecho. Las palabras colgaron en el aire entre ellos como una declaración de guerra. En 26 años de existencia, William nunca había desafiado a su madre, nunca había cuestionado sus decisiones, nunca había desafiado su autoridad, nunca había sugerido que su juicio pudiera ser otra cosa que infalible. Los ojos de la duquesa viuda se entrecerraron. Tenía todo el derecho. Soy tu madre, y he pasado mi vida entera protegiéndote exactamente de este tipo de error. Esa chica no es nadie, William. Una nadie de ninguna parte sin nada que la recomiende excepto una cara bonita y talento para la manipulación. La olvidarás. Vuelve tu atención a Lady Katrina y agradéceme a su debido tiempo por haberte salvado de un enredo desastroso. William miró a su madre, la miró de verdad, y vio por primera vez la voluntad de hierro que había dado forma a toda su existencia. Vio el control que ella había empuñado como un arma, la forma en que lo había podado y moldeado para que fuera precisamente el hombre que ella deseaba que fuera. Un hombre que nunca cuestionaba, nunca se rebelaba, nunca quería nada que no fuera aprobado y sancionado primero por el juicio de ella. «Discúlpame», dijo él en voz baja. «Necesito aire». Encontró a la señorita Fairmont en el jardín, sentada en un banco de piedra, bajo una celosía de rosas trepadoras. La luz de la luna captaba las lágrimas en sus mejillas, volviéndolas de plata. Ella no levantó la vista ante su acercamiento, y cuando habló, su voz surgió pequeña y rota. «Por favor, váyase, Su Excelencia. Su madre ha dejado sus sentimientos muy claros. Nunca debí hablar con usted. Nunca debí bailar con usted. Nunca debí permitirme olvidar ni por un momento el abismo entre nosotros». William se sentó a su lado en el banco. «Al diablo con el decoro». «¿Qué te dijo ella?» «No importa. Me importa a mí». La señorita Fairmont finalmente levantó sus ojos hacia los de él, y el dolor que vio allí hizo que algo dentro de él se quebrara. «Dijo que yo era una trepadora y vulgar, que me estaba lanzando sobre usted desvergonzadamente, ofreciendo lo que ninguna mujer respetable ofrece, que era una escaladora social vulgar intentando atraparlo mediante artimañas femeninas». Su voz vaciló, pero no se rompió. «Me dijo que me alejara de usted, que dejara de degradarme con tal desesperación transparente». La ira ardiente en el pecho de William se intensificó. No tenía derecho a hablarte de esa manera. Tenía todo el derecho. Es su madre y lo está protegiendo.
La señorita Fairmont se levantó del banco, envolviéndose con los brazos como si tuviera frío. Fui inapropiada, Su Excelencia. Me olvidé de mí misma en el placer de nuestra conversación. Me permití imaginar por solo un momento que tales límites no existían. Su madre me recordó que existen y tenía razón al hacerlo. No tenía razón. La tenía. La señorita Fairmont se giró para mirarlo, con sus ojos violetas resueltos, a pesar de las lágrimas que seguían cayendo. Usted es un duque comprometido para casarse con su prima. Yo soy una nadie de ninguna parte. Como su madre observó con tanta precisión, lo que pasó entre nosotros esta noche fue una fantasía. Y es mejor que la fantasía termine ahora antes de que cualquiera de nosotros se apegue demasiado a su ilusión. No estoy comprometido, oyó William decirse a sí mismo. Simplemente hay un entendimiento que nunca quise realmente. Entonces lo siento por eso, pero no cambia la verdad fundamental de nuestras situaciones. Ella dio un paso atrás, aumentando la distancia entre ellos. Por favor, vuelva al baile, Su Excelencia. Su madre lo estará buscando. No me importa lo que mi madre esté haciendo. Las palabras los sorprendieron a ambos. Los ojos de la señorita Fairmont se agrandaron y William sintió que algo se abría en su interior. Alguna jaula que lo había mantenido prisionero toda su vida. Señorita Fairmont, Lydia, pronunció su nombre como una oración. La conozco desde hace unas horas y, sin embargo, me siento más yo mismo en su compañía de lo que me he sentido en 26 años de existencia. Lo que mi madre le dijo fue cruel y falso. Usted no es ni trepadora, ni vulgar, ni desesperada. Es amable, genuina y buena. Usted me vio de verdad por quizás la primera vez que alguien se ha molestado en mirar. Su Excelencia, por favor, no diga esas cosas. Las digo porque son verdad, porque usted merece oírlas, porque mi madre no tenía derecho a hacerla dudar de su propio valor ni por un momento. Él buscó su mano y ella no la apartó. Sus dedos temblaban entre los de él, pequeños y fríos en el aire de la tarde. Sé que nuestro trato ha sido breve, continuó él. Sé que hay obstáculos entre nosotros que parecen insuperables, pero no puedo simplemente fingir que esta noche no ocurrió. No puedo volver con Lady Katrina y a la vida que mi madre ha planeado para mí como si no hubiera vislumbrado por un momento brillante algo infinitamente más preciado. ¿Y qué querría que hiciéramos? Su voz apenas era un susurro ahora. Su madre ha dejado claros sus sentimientos. Ella nunca me aceptará. Entonces haré que te acepte. William se enderezó, sintiendo que fluía a través de él una determinación que era completamente nueva y no desagradable. Señorita Fairmont, me permitiría visitarla mañana, cortejarla adecuadamente a plena vista de la sociedad para que nadie pueda volver a sugerir que su comportamiento fue otra cosa que perfectamente respetable. Su madre estará furiosa. Sí, lo estará. Hará todo lo que esté en su mano para evitarlo. Lo intentará. La señorita Fairmont buscó en su rostro bajo la luz de la luna, buscando la convicción que él sabía debía ser visible allí. Apenas me conoce, Su Excelencia. ¿Y si descubre tras un trato más profundo que no valgo la pena el problema que ciertamente le causaré? Entonces me consideraré afortunado por el descubrimiento. Él llevó la mano de ella a sus labios, presionando un suave beso en sus nudillos. Pero no creo que eso ocurra. Creo que un trato más profundo solo confirmará lo que ya sospecho. Que es usted la mujer más extraordinaria que he tenido el privilegio de conocer. Ella sonrió entonces, una expresión pequeña y trémula, que no obstante, iluminó todo su rostro con belleza. Está usted bastante loco, Su Excelencia. Indudablemente. Él le devolvió la sonrisa. ¿Permitirá mi visita? Lo haré. Ella retiró su mano de la de él, aunque el movimiento pareció reacio. Mi tía ha tomado habitaciones en Bloomsbury para la temporada. La dirección es el número 12 de Montague Street. Mañana a las 3, entonces. Mañana a las 3. Regresaron al salón de baile por separado, exigiendo el decoro al menos esa mínima concesión. William encontró a su madre y a Lady Katrina cerca de la entrada, ambas observando su regreso con expresiones que iban desde la desaprobación hasta la curiosidad.
¿Dónde has estado?, exigió la duquesa viuda. Lady Katrina ha estado esperando para darte las buenas noches. Perdóname, prima. William hizo una reverencia a Lady Katrina con genuina calidez. Necesitaba un momento para organizar mis pensamientos. La velada ha sido bastante abrumadora. Lady Katrina lo miró con esos ojos prácticos escoceses que parecían ver más de lo que ella revelaba. No le des importancia, William. Hablaremos de nuevo pronto. El viaje en carruaje a casa se llevó a cabo en un silencio ominoso. La duquesa viuda miraba por la ventana con su perfil rígido por la ira contenida. William observaba pasar las calles de Londres y pensaba en ojos violetas y en Wordsworth y en la sensación de una mano pequeña y fría temblando entre la suya. No fue hasta que entraron en el vestíbulo de Morland House cuando su madre finalmente habló. «No visitarás a esa chica. Ya he hecho el arreglo. Entonces enviarás un mensaje mañana por la mañana diciendo que te encuentras indispuesto. No haré tal cosa». La duquesa viuda se giró para mirarlo, con su expresión atronadora bajo la luz de las velas. «William Arthur Edward Talbot, me obedecerás en esto. Esa criatura Fairmont es totalmente inadecuada. No tiene nada que la recomiende, nada que ofrecerte, nada que haga avanzar los intereses de nuestra familia. Tienes un entendimiento con tu prima, un acuerdo que unirá dos grandes propiedades y asegurará la posición de la familia por generaciones. Lady Katrina y yo no nos tenemos afecto. El afecto no es necesario para un matrimonio exitoso. Yo no tenía ningún afecto particular por tu padre cuando nos casamos, y nuestra unión fue totalmente satisfactoria». William pensó en su padre, esa sombra silenciosa que se había deslizado por los rincones de su infancia. Pensó en el vacío en los ojos del hombre, en la forma en que parecía desvanecerse un poco más cada año, hasta que no quedó nada que desvanecerse. «No deseo una unión satisfactoria», dijo en voz baja. «Deseo algo más. Lo que desees es irrelevante. Eres un duque y tienes responsabilidades que pesan más que cualquier preferencia personal. He pasado 24 años preparándote para tu posición. Lo he sacrificado todo para asegurar tu éxito, gestionado tus propiedades, mantenido tu posición social, protegido tu reputación contra cualquier amenaza. Y así es como me lo pagas, corriendo tras una nadie común que te llamó la atención en un baile. La señorita Fairmont es hija de un baronet. Difícilmente es común. No es nada». La voz de la duquesa viuda subió casi hasta un chillido. «¿Me entiendes, William? Ella no es nada, y no traerá nada a esta familia más que escándalo y vergüenza. Prohíbo este cortejo. Lo prohíbo terminantemente». William miró a su madre y vio quizás por primera vez a la mujer que realmente era. No la guardiana sabia que siempre había creído que era, sino una controladora, una manipuladora, alguien cuyo amor estaba condicionado a la obediencia absoluta. «Lo siento, madre», dijo él, y lo decía en serio, «pero ya no soy un niño al que se le deba prohibir algo. Soy el duque de Morland, y yo decidiré a quién cortejo». Se dio la vuelta y subió las escaleras hacia sus aposentos, dejando a su madre sola en el vestíbulo, con el rostro contorsionado por una furia que nunca había visto y que no deseaba particularmente volver a ver. Las semanas siguientes se desarrollaron como un baile cuidadosamente coreografiado, cada paso observado y escudriñado por la alta sociedad reunida. William visitó a la señorita Fairmont, como prometió, encontrándola en la modesta sala de estar de los alojamientos alquilados por su tía, con sus ojos violetas muy abiertos por la sorpresa de que él realmente hubiera aparecido. Hablaron de poesía y filosofía, de las bellezas del mundo natural y de las limitaciones de las expectativas sociales. La señorita Fairmont, descubrió él, poseía una mente tan hermosa como su rostro, llena de profundidades inesperadas y perspectivas sorprendentes. Cuestionaba cosas que él siempre había aceptado, desafiaba suposiciones que nunca había examinado y lo hacía sentir más vivo con cada conversación de lo que se había sentido en toda su existencia previa. Le llevó regalos, pequeños detalles elegidos con cuidado en lugar de gasto, un volumen de los versos de Wordsworth
inscrito con una línea del poema que los había conectado por primera vez. Una acuarela del distrito de los lagos, comprada a un artista con dificultades que había encontrado en Bond Street. Una única rosa perfecta de los jardines de Moorland Park, prensada entre las páginas de un libro de sonetos. Cada regalo la hacía sonreír con esa sonrisa luminosa, y cada sonrisa hacía que William estuviera más seguro de que había encontrado algo valioso más allá de toda medida. La tarde en que llegó con el volumen de poesía permanecía vívida en su memoria. Lydia lo había recibido en la pequeña sala de estar, mientras su tía se ocupaba de su bordado en un rincón para proporcionar el acompañamiento necesario. Cuando ella abrió el envoltorio de papel de seda y vio lo que había dentro, sus ojos violetas se habían llenado de lágrimas. «¿Te acordaste?», susurró ella, trazando las letras doradas del lomo. «Recuerdo todo lo que dices, cada palabra, cada pensamiento, cada observación que revela la mente extraordinaria detrás de esos hermosos ojos». Su tía había tosido deliberadamente ante la intimidad de su tono, y ambos se habían reído, rompiendo el momento pero no disminuyéndolo. Estas pequeñas intimidades se acumulaban como monedas en un cofre del tesoro, cada una sumándose a la creciente riqueza de su conexión. La partida de Londres de Lady Katrina MacLach se había manejado con una gracia notable. William la había visitado en la casa de ciudad de su familia, preparado para explicarse, para disculparse, para de alguna manera hacerle entender que nunca había tenido la intención de lastimarla. Ella lo detuvo antes de que pudiera empezar. «Ahórrate la incomodidad, William. He sabido durante semanas que tu corazón estaba ocupado en otra parte». Sus rasgos prácticos escoceses se habían suavizado con algo parecido a la simpatía. «No estoy herida. Simplemente soy observadora. Miras a la señorita Fairmont de la forma en que siempre esperé que alguien pudiera mirarme a mí. Katrina, de verdad lo siento. No lo sientas, sé feliz». Ella le había tendido la mano con la eficiencia brusca que él había llegado a asociar con ella. «Regresaré a Edimburgo por la mañana. Les diré a nuestras familias que nos liberamos mutuamente del entendimiento por acuerdo mutuo. Después de todo, es la verdad, aunque algo simplificada. Eres notablemente generosa. Soy notablemente práctica. No hay beneficio en competir con un fantasma. Y la señorita Fairmont claramente ya se ha instalado en cualquier corazón que poseas». Una pequeña sonrisa cruzó su rostro. «Espero que encuentres la felicidad que buscas, William. De verdad». Pasearon por Hyde Park durante la hora de moda, la señorita Fairmont del brazo de él, con su tía siguiéndolos a una distancia respetable. Asistieron juntos al teatro, compartiendo un palco que provocó susurros desde todos los rincones del auditorio. Bailaron en bailes y asambleas, siempre los dos bailes que el decoro permitía, sintiéndose cada uno más natural que el anterior. La sociedad miraba y se asombraba. El duque de Moorland, ese hijo predilecto, estaba cortejando abiertamente a una nadie de Kent. La furia de su madre era un secreto a voces discutido en cada salón y en cada partida de cartas. Lady Katrina MacLach había regresado a Escocia liberando a William de su entendimiento con una caballerosidad que hizo que los susurros fueran aún más fuertes. La duquesa viuda no aceptó la derrota con elegancia. Difundió rumores sobre la familia Fairmont, sugiriendo irregularidades financieras y moral cuestionable. Envenenó los oídos de anfitrionas y patronas, haciendo que las invitaciones escasearan y las puertas se cerraran. Hizo comentarios hirientes en público, despreciando la apariencia de la señorita Fairmont, su linaje, su obvia desesperación por atrapar a un duque. Los desaires directos comenzaron a aparecer con una frecuencia alarmante. Damas que habían sido cordiales con la señorita Fairmont ahora le daban la espalda cuando se acercaba. Caballeros que habían buscado su mano para bailar ahora alegaban compromisos previos. El mundo social que brevemente se le había abierto se estaba cerrando de golpe con una eficiencia viciosa. Un incidente particularmente doloroso ocurrió en el té de la tarde de Lady Peyton. Lydia había sido invitada antes de que el peso total de la campaña de la duquesa viuda se hiciera evidente, y llegó esperando las habituales cortesías sosas
que caracterizaban tales asuntos. En cambio, se encontró sentada sola en una mesa, mientras las conversaciones giraban a su alrededor como si fuera invisible. Cuando intentó entablar conversación con la señora Hartley, a cuya hija había conocido en una reunión anterior, la mujer miró a través de ella como si no hubiera hablado. «Me temo que ese asiento está ocupado», anunció Lady Brantoft en voz alta, cuando Lydia se movió para unirse a un grupo que parecía más acogedor. «Esperamos a Lady Ashton en cualquier momento». El asiento permaneció conspicuamente vacío durante el resto de la tarde. Lydia se marchó temprano, con la cabeza alta a pesar de las lágrimas que la amenazaban. William se enteró del incidente por Lord Maxwell, cuya esposa había estado presente y se había sentido genuinamente horrorizada por la crueldad mostrada. «Tu madre ha envenenado el pozo por completo», informó Maxwell sombríamente. «La mitad de la sociedad cree que la señorita Fairmont es algún tipo de aventurera intrigante, y la otra mitad tiene demasiado miedo de la duquesa viuda como para mostrar cualquier amabilidad». Las manos de William se cerraron en puños a sus costados. «Esto no puede continuar. Entonces debes hacer algo para detenerlo. Algo público, algo innegable. La sociedad necesita entender que la señorita Fairmont cuenta con todo tu apoyo y que la oposición a ella es oposición a ti». A pesar de todo, Lydia mantuvo su dignidad. No se quejó, no lloró en público, no dio a sus atormentadores la satisfacción de verla quebrada. Pero William vio la tensión en sus ojos, vio el esfuerzo que le costaba mantener la cabeza alta cuando a donde quiera que se volviera encontraba hostilidad y desprecio. Una tarde en Richmond, donde William había organizado un picnic privado cerca del Támesis con el acompañamiento adecuado, finalmente habló de lo que se había estado gestando en su corazón. Estaban sentados en un pequeño bote sobre el agua, William remando mientras Lydia pasaba sus dedos por el río fresco. El sol pintaba el cielo de tonos dorados y rosados, y el mundo se sentía muy lejano. Lydia. Él recogió los remos, permitiendo que el bote flotara en la suave corriente. «Necesito decirte algo». Ella lo miró, con sus ojos violetas cautelosos. «Eso suena bastante ominoso». «Te amo». Las palabras colgaron en el aire entre ellos, simples, verdaderas y aterradoras. La mano de Lydia se detuvo en el agua, las gotas cayendo de sus dedos como joyas líquidas. «William, por favor». Su voz temblaba. «No digas tales cosas si no las sientes. Nunca he sentido nada más en mi vida entera». Buscó su mano tomándola entre las suyas. «Sé que nuestro cortejo ha sido difícil. Sé que mi madre ha convertido tu vida en una miseria. Sé que toda la sociedad cree que eres trepadora y vulgar e inadecuada, pero nunca he estado más seguro de nada de lo que estoy de esto. Te amo, Lydia Fairmont. Amo tu amabilidad y tu coraje, y la forma en que ves belleza en cosas que todos los demás pasan por alto. Amo el sonido de tu risa y la luz en tus ojos cuando hablas de poesía. Amo que me hayas desafiado a ser más de lo que fui criado para ser, y amo que me hagas querer ser digno de ese desafío». Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero ella sonreía. «Yo también te amo, William. Te he amado casi desde el momento en que me citaste a Wordsworth en aquel maldito salón de baile. Pero tu madre nunca aceptará esto. Nunca dejará de luchar contra nosotros. Entonces, ¿qué luche? He terminado de vivir mi vida de acuerdo con sus deseos». Él presionó un beso en los nudillos de ella. «Estoy contigo. Siento que finalmente puedo respirar, que finalmente soy la persona que debía ser en lugar de la sombra que mi madre creó. No sé cómo hacer que ella te acepte, Lydia, pero sé que no puedo renunciar a ti. No renunciaré a ti sin importar lo que ella haga, incluso si eso significa perder a mi familia. Si mi familia no puede aceptar a la mujer que amo, entonces nunca fueron verdaderamente mi familia para empezar». Lydia se inclinó hacia adelante y presionó sus labios contra los de él. El beso fue tierno y desesperado, lleno de esperanza y miedo, y de un amor que se había fortalecido a pesar de cada obstáculo puesto en su camino. Cuando finalmente se separaron, ambos sin aliento, la última luz del sol se desvanecía en el cielo. «Deberíamos regresar», susurró Lydia.
Mi tía se preguntará qué ha sido de nosotros. Antes de hacerlo, tengo algo que preguntarte. El corazón de William latía con tanta violencia que estaba seguro de que ella podía oírlo. Sé que esta no es la forma adecuada. Debería hablar primero con tu padre, obtener su permiso, hacer los arreglos a través de los canales apropiados, pero no puedo esperar ni un momento más. Tomó las dos manos de ella entre las suyas. Lydia Fairmont, ¿te casarías conmigo? Su respuesta fue inmediata e inquebrantable. Sí, sí, William, 1000 veces sí. Él la besó de nuevo, atrayéndola hacia sí en los estrechos confines del bote, sin importarle el decoro ni la distante figura de su tía en la orilla. Por un momento perfecto, nada existía excepto ellos dos, y el amor que había crecido entre ellos como una flor empujando a través de la piedra. El viaje de regreso a la orilla se hizo en un silencio contento, con sus manos entrelazadas en el espacio entre ellos. La tía de Lydia, que había observado los acontecimientos desde una distancia discreta, mostraba una expresión que sugería que sabía exactamente lo que había sucedido, pero estaba decidida a fingir una cortés ignorancia. «Escribiré a tu padre mañana», dijo William, mientras ayudaba a Lydia a bajar del bote para pedir formalmente su bendición. «Él la dará con gusto. No ha hablado de otra cosa que de tus virtudes desde que empezaste a visitarnos». «¿Tengo virtudes?» «Muchas de ellas, al parecer. Mi padre cree que eres amable, honorable y demasiado bueno para la hija de un baronet menor». «Tu padre se equivoca en esa última apreciación. Tú eres demasiado buena para mí. ¿Discutiremos sobre quién es más indigno durante todo el camino de regreso a Londres?» «Creo que sí. Parece una ocupación adecuada para una pareja comprometida». Se envió la petición formal, se recibió la bendición formal y se preparó el anuncio para los periódicos. Sir Edward Fairmont llegó a Londres para conocer debidamente a su futuro yerno, y los dos hombres descubrieron una afinidad inmediata basada en su aprecio compartido por la literatura y su desconcierto mutuo ante los elaborados rituales de la sociedad. «Harás feliz a mi hija», dijo Sir Edward tomando brandy la noche anterior a la aparición del anuncio. No era una pregunta. «Pasaré cada día de mi vida tratando de merecerla». Eso es todo lo que cualquier padre puede pedir. Los ojos del hombre mayor se empañaron. Su madre te habría aprobado. Creo que ella siempre dijo que Lydia necesitaba a alguien que viera su verdadero valor, no simplemente su cara bonita o su modesta dote. La señorita Fairmont vale más de lo que cualquier dote podría medir. Entonces nos entendemos perfectamente. El anuncio de su compromiso provocó ondas de choque en la sociedad. El duque de Morland, ese parangón del deber y la obediencia, había desafiado a su formidable madre para proponerle matrimonio a una chica sin importancia particular. Los chismosos no podían hablar de otra cosa. La duquesa viuda citó a William en su sala de estar privada la mañana después de que el anuncio apareciera en los periódicos. «Me has humillado de forma irrecuperable». Su voz era hielo, su rostro una máscara de furia controlada. «Después de todo lo que he hecho por ti, después de cada sacrificio que he hecho, así es como me lo pagas. Madre, lamento que mi compromiso te decepcione, pero amo a Lydia y tengo la intención de casarme con ella». «No harás tal cosa». «Lo haré». La duquesa viuda se levantó de su silla, su alta figura pareciendo crecer aún más con la rabia. «Escúchame con atención, William. Si persistes en esta locura, te cortaré por completo. Te desheredaré, bloquearé las cuentas de la propiedad, me negaré a relacionarme contigo en cualquier capacidad. Estarás muerto para mí. No puedes desheredarme. El título y las propiedades vinculadas pasaron a mí por ley, pero las propiedades no vinculadas, la casa de Londres, las joyas de Morland, las vastas inversiones que tu padre dejó bajo mi control, esas sí puedo retenerlas». Ella sonrió con frialdad. «Y lo haré. Si te casas con esa chica, serás rico en tierras pero pobre en efectivo, incapaz de mantener tus propiedades. Veamos cuánto tiempo sobrevive tu preciado amor cuando el techo gotee y los sirvientes se queden sin cobrar». William sintió el peso de su amenaza presionándolo.
La Casa de Londres había sido la residencia familiar durante generaciones. Las joyas de Morland eran legendarias, reliquias que databan de hace siglos. Las inversiones representaban la liquidez necesaria para dirigir el ducado. Pero entonces pensó en Lidia, en su fuerza silenciosa y su sabiduría gentil, en la forma en que ella lo hacía sentir completo por primera vez en su vida. «Entonces tendré mi título y mis techos con goteras», dijo en voz baja, «y me consideraré afortunado más allá de toda medida porque también la tendré a ella». La duquesa viuda lo miró como si viera a un extraño. «¿Has perdido la cabeza?» «No, madre. Por primera vez en mi vida la he encontrado». Se dio la vuelta y salió de su sala de estar con pasos firmes, incluso cuando su corazón se aceleraba por la magnitud de lo que había hecho. Había desafiado a su madre. Había elegido el amor sobre el deber, la felicidad sobre la seguridad, la libertad sobre el control, y nunca se había sentido más seguro de nada. El baile de verano de Lady Genevieve Hartington era el evento de la temporada, un asunto elaborado celebrado en su magnífica casa con vistas a Grosvenor Square. Todos los que eran alguien estarían presentes, y el compromiso del duque de Morland con la señorita Lydia Fairmont sería sin duda el tema principal de conversación. William y Lydia llegaron juntos, con la mano de ella en su brazo, su vestido color crema sencillo pero elegante, al lado del atuendo formal de noche de él. Los susurros comenzaron en el momento en que entraron, una ola susurrante de comentarios que los siguió a través de las habitaciones abarrotadas. «No les hagas caso», murmuró William al oído de ella. «Encontrarán algo más de qué chismorrear antes de 15 días». «Lo sé», ella le sonrió, aunque la tensión se notaba en la postura de sus hombros. «Simplemente estoy agradecida de estar aquí contigo». Bailaron el primer set juntos, moviéndose a través de las figuras con la gracia natural que sus semanas de práctica habían desarrollado. Otras parejas les daban un amplio margen, algunos por cortesía y otros por el deseo de evitar la asociación con los objetos del desagrado de la duquesa viuda. Cuando terminó el baile, William escoltó a Lydia hacia la mesa de refrescos. Casi habían llegado a su destino cuando una conmoción cerca de la entrada atrajo la atención de todos. La duquesa viuda Honoria había llegado. Atravesó la multitud como un barco a toda vela, su vestido plateado captando la luz de las velas, su expresión de fría determinación. Los invitados se apartaron ante ella, los susurros subiendo a su paso hasta que estuvo directamente frente a Lydia. «Señorita Fairmont». La voz de la duquesa viuda se escuchó en el salón de baile repentinamente silencioso. ¿O debería decir la futura duquesa de Morland? Ya que aparentemente ha tenido éxito en su campaña para atrapar a mi tonto hijo con sus artimañas femeninas. Lydia palideció, pero se mantuvo firme. «Su excelencia». «Dígame, ¿planeó esta seducción desde el principio?» La duquesa viuda se acercó más, alzando la voz para que todos los invitados pudieran oírla. «Investigó qué caballero sería el más rico y más fácilmente manipulable. Practicó esa expresión inocente frente al espejo antes de desplegarla. O simplemente tuvo suerte, tropezando con un duque lo suficientemente estúpido como para caer en trucos tan transparentes». La multitud se acercó más, hambrienta de escándalo, ansiosa por presenciar la destrucción completa de la señorita Lydia Fairmont. «Su excelencia, le aseguro que mis sentimientos por su hijo son genuinos». La voz de Lydia temblaba, pero no se quebraba. «Nunca busqué atraparlo ni manipularlo. Por supuesto que no. Simplemente se lanzó sobre él en cada oportunidad, monopolizó su atención, le dio vueltas la cabeza con sonrisas bonitas y lágrimas estratégicas». Los labios de la duquesa viuda se curvaron con desprecio. «Puede que haya engañado a mi hijo, pero no me ha engañado a mí. Sé exactamente lo que es usted, señorita Fairmont. Es una trepadora social vulgar dispuesta a degradarse para atrapar un título. No es digna de mi hijo, no es digna de esta familia. Y cuando William finalmente recobre el sentido, como inevitablemente hará, será descartada como la baratija barata que es». Las lágrimas corrían ahora por el rostro de Lydia, su compostura finalmente rompiéndose bajo el asalto implacable. La multitud observaba con horror fascinado.
Nadie se movía para defenderla, todos esperando ver qué tan lejos llegaría la duquesa viuda. Entonces William dio un paso al frente. Se había quedado congelado durante la tirada de su madre. El shock y la incredulidad lo habían dejado temporalmente inmóvil. Pero al ver las lágrimas de Lidia, al verla de pie sola contra la crueldad de su madre, mientras todo un salón de baile miraba y no hacía nada, algo dentro de él finalmente estalló. «Basta, madre, ya es suficiente». Las palabras resonaron en la habitación silenciosa como un trueno. Todas las cabezas se volvieron hacia él. Todos los ojos se abrieron con sorpresa al oír al famoso y obediente duque de Morland hablarle a su madre en ese tono. «William». La duquesa viuda volvió su mirada fría hacia él. «Esto no te concierne. Esto me concierne enteramente». Se interpuso entre su madre y Lidia, de espaldas a la mujer que amaba, de cara a la mujer que lo había criado. «No le hablarás a mi futura esposa de esta manera. No la humillarás. No cuestionarás su carácter ni su integridad. Soy tu madre y ella será mi esposa». La voz de William se alzó, llenando el salón de baile con su autoridad desconocida. «He sido tu hijo obediente durante 24 años, madre. He aceptado tu guía, seguido tus instrucciones. Me he sometido a tu juicio en todas las cosas, pero esto termina ahora. ¿Cómo te atreves a hablarme de esta manera? ¿Cómo te atreves a tratar a la mujer que amo como suciedad bajo tus pies?» Se acercó más a su madre, su alta figura pareciendo de repente elevarse sobre ella. «Lidia Fairmont es amable y genuina y buena. Ella no me persiguió. Ella no me manipuló. Ella no tramó atraparme. Me enamoré de ella porque me ve como una persona, no como una extensión de tus ambiciones. Porque ella me hace sentir vivo. Porque es la primera persona en toda mi vida que me ha preguntado qué quiero en lugar de decirme qué debería querer». El rostro de la duquesa viuda se había vuelto pálido por el shock y la furia. «Estás haciendo el ridículo ante toda la sociedad. Entonces deja que la sociedad me tome por tonto». William se giró para mirar a los invitados reunidos, su voz llegando a cada rincón de la magnífica sala. «Que todos aquí sepan que amo a Lidia Fairmont con todo mi corazón. Que tengo la intención de casarme con ella independientemente de las objeciones de mi madre. Que prefiero ser un tonto enamorado que un hijo ejemplar atrapado en un arreglo sin amor diseñado por mi madre». Se volvió hacia Lidia, tomando sus manos temblorosas entre las suyas. «Siento la crueldad de mi madre. Siento que me haya tomado tanto tiempo enfrentarme a ella. Pero estoy de pie ahora, Lidia. Estoy de pie por ti, por nosotros, por la vida que quiero construir juntos. William». Su voz estaba espesa por las lágrimas, pero sus ojos violetas brillaban con algo que se parecía notablemente a la esperanza. «No tienes que hacer esto. Tengo que hacerlo. Debería haberlo hecho hace semanas». Llevó las manos de ella a sus labios, presionando un suave beso en cada una a la vista de toda la concurrencia. «Te amo, Lidia Fairmont. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Y no me importa lo que piense mi madre, o lo que piense la sociedad, o lo que piense nadie excepto tú. ¿Seguirás queriéndome después de todo por lo que mi familia te ha hecho pasar?» «Sí». La palabra emergió como una risa y un sollozo a la vez. «Sí, William. Sí». Él la besó entonces, un beso adecuado en los labios que envió oleadas de sorpresa por todo el salón de baile. Era escandaloso, era impropio. Era el momento más maravilloso de las vidas de ambos. La multitud estalló en aplausos. No todos se unieron, por supuesto. Algunos invitados mantuvieron su desaprobación, sus posturas rígidas y labios apretados, dejando clara su opinión sobre toda la exhibición. Pero suficiente gente aplaudió, suficiente gente sonrió, suficiente gente reconoció el amor genuino en exhibición para crear una ola de apoyo que barrió la habitación. La duquesa viuda se quedó sola, aislada en un mar de aprobación, su posición social desmoronándose a su alrededor, mientras los invitados que había contado como aliados daban la espalda a su comportamiento controlador. La propia Lady Genevieve Hardington se acercó a William y Lidia con una cálida sonrisa. «Su excelencia, señorita Fairmont,
Permítame ser la primera en ofrecerles mis sinceras felicitaciones. El suyo es claramente un matrimonio por amor del más alto orden. Gracias, Lady Hardington. Me gustaría ser la anfitriona de su cena de compromiso si me conceden el honor. Estaríamos encantados. Más invitados se acercaron, ofreciendo felicitaciones y buenos deseos, evitando cuidadosamente la figura rígida de la duquesa viuda, como si se hubiera vuelto invisible. La marea social había cambiado, y todos los presentes lo entendieron. William vio a su madre de pie sola cerca de la entrada, su rostro una máscara de furia apenas contenida. Sus ojos se encontraron a través de la habitación abarrotada, y por un momento algo parpadeó en su expresión que podría haber sido dolor. Luego se dio la vuelta y salió del salón de baile. Su salida tan dramática como lo había sido su entrada. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad. Los preparativos de la boda comenzaron en serio, con Lady Hardington ofreciendo amablemente su ayuda para navegar por las complejidades sociales que quedaban. Se enviaron las invitaciones, se hicieron los arreglos y se fijó la fecha para 3 semanas después en la iglesia de San Jorge, en Hanover Square. La duquesa viuda no envió ninguna palabra a su hijo. Las puertas de Morland House permanecieron cerradas para él, los sirvientes instruidos para rechazarlo si intentaba llamar. Ella había dejado clara su posición, y William la aceptó con una pesadez en el corazón que el amor de Lydia solo podía aliviar parcialmente. «Puede que cambie de opinión», dijo Lydia una noche mientras se sentaban juntos en la modesta sala de estar del alojamiento de su tía. «El tiempo cura muchas heridas, tal vez». William miró al fuego, su expresión preocupada. «Pero temo que las heridas de mi madre son de su propia creación y parece poco inclinada a reconocerlas. Ella te crió sola después de que tu padre muriera. Eso no debió ser fácil. Me crió para ser su títere, controlado por sus hilos, bailando a su ritmo». Se volvió para mirar a Lydia con sus ojos grises suaves a la luz del fuego. «Tú me liberaste de esos hilos. Siempre estaré agradecido por eso. Pase lo que pase con mi madre, yo no hice nada. Te liberaste tú mismo. Me liberé porque tú me mostraste que era posible, porque me mostraste cómo podía ser la vida cuando se vive por alegría en lugar de por deber». Buscó su mano entrelazando sus dedos con los de ella. «Te amo, Lydia Fairmont. Te amo más de lo que sabía que era posible amar a otra persona. Y en 3 semanas estaré ante Dios y los hombres y prometeré amarte por el resto de mi vida. Ese voto será la cosa más verdadera que jamás haya pronunciado. Yo también te amo, William». Ella apoyó la cabeza en el hombro de él, con su cabello haciéndole cosquillas en la barbilla. «Aunque confieso que a veces todavía no puedo creer que esto sea real, que me eligieras a mí sobre todo lo que tu madre podía ofrecer. Tú eres todo lo que mi madre no podía ofrecer». Presionó un beso en la parte superior de su cabeza. «Eres libertad y alegría y amor sin condiciones. Eres exactamente lo que necesito. Y doy gracias a Dios cada día porque aceptaras bailar conmigo en ese baile ridículo». Fue un baile encantador. Fue un ejercicio tedioso de obligación social, pero me trajo a ti, así que siempre hablaré bien de él. Ella se rió, ese sonido musical que él había llegado a valorar sobre todos los demás. «Se está volviendo notablemente romántico, Su Excelencia. Tuve una excelente maestra». La mañana de la boda amaneció brillante y clara, como si los mismos cielos hubieran decidido sonreír a la unión de William Talbot y Lydia Fairmont. La iglesia de San Jorge estaba llena a su capacidad. Los bancos abarrotados de invitados que habían decidido que los matrimonios por amor estaban más de moda que los arreglados y que la nueva duquesa de Morland sería una adición encantadora a sus círculos sociales. La iglesia misma había sido decorada con rosas blancas e hiedra trepadora, las antiguas paredes de piedra suavizadas por flores que llenaban el aire con una dulce fragancia. La luz de la mañana se filtraba a través de las vidrieras, proyectando patrones de luz coloreada sobre las losas como joyas esparcidas. Las manos de William temblaban ligeramente, mientras su ayuda de cámara le ayudaba con los ajustes finales de su corbata. Se había vestido con más cuidado del que jamás había tenido
para cualquier ocasión anterior, queriendo que todo fuera perfecto para este día en que su vida cambiaría para siempre. ¿Nervioso, Su Excelencia?, preguntó su ayuda de cámara con una sonrisa cómplice. Aterrado, admitió William. Aunque no del matrimonio en sí, solo de fallar de alguna manera en ser digno de la mujer extraordinaria que ha aceptado compartir mi vida. Si me permite decirlo, Su Excelencia, la joven parece creer que usted es lo suficientemente digno. Quizás debería confiar en su juicio. Fue un consejo sólido, y William lo llevó consigo mientras ocupaba su lugar en el altar. William estaba en el altar, con su corazón latiendo con una mezcla de alegría y nerviosismo que hacía difícil quedarse quieto. Su padrino, un viejo amigo de la escuela llamado Lord Edward Maxwell, estaba a su lado, ofreciendo apoyo silencioso. Entonces las puertas se abrieron y Lydia apareció. Llevaba un vestido de seda marfil que captaba la luz que entraba por las vidrieras, transformándola en algo casi de otro mundo. Azares coronaban su cabello oscuro y sus ojos violetas brillaban con lágrimas de felicidad mientras avanzaba por el pasillo del brazo de su padre. William sintió que sus propios ojos se humedecían mientras ella se acercaba. Esta mujer extraordinaria, este alma amable y gentil, que lo había visto de verdad por primera vez en su vida, estaba a punto de convertirse en su esposa. La magnitud de su buena fortuna casi lo abrumaba. Sir Edward Fairmont puso la mano de su hija en la de William con un brusco asentimiento que contenía multitudes de emoción. El vicario comenzó la ceremonia, su voz sonora llenando la antigua iglesia, con palabras que habían unido parejas durante siglos. Cuando llegó el momento de los votos, William los pronunció con un fervor que no dejó dudas de su sinceridad. Yo, William Arthur Edward Talbot, te tomo a ti, Lydia, para que seas mi esposa, para tenerte y mantenerte desde este día en adelante, para bien, para mal, para más rico, para más pobre, en salud y en enfermedad, para amarte y cuidarte, hasta que la muerte nos separe. La voz de Lydia tembló ligeramente mientras recitaba sus propios votos, pero sus ojos nunca dejaron el rostro de él. Yo, Lydia Catherine Fairmont, te tomo a ti, William, para que seas mi esposo, para tenerte y mantenerte desde este día en adelante, para bien, para mal, para más rico, para más pobre, en salud y en enfermedad, para amarte y cuidarte, hasta que la muerte nos separe. El anillo se deslizó en su dedo. No era la reliquia de Morland, que permanecía bajo llave en la caja fuerte de su madre, sino una nueva alianza de oro que William había comprado él mismo, un círculo simple y perfecto que representaba un futuro sin la carga del pasado. El vicario los declaró marido y mujer, y William besó a su novia con una ternura que arrancó suspiros felices de los invitados reunidos. Al girarse para mirar a la congregación, la mirada de William fue captada por una figura sentada en el banco trasero, medio oculta por una columna. Su madre había venido. La duquesa viuda estaba sentada sola, con el rostro pálido y demacrado, observando los acontecimientos con una expresión que William no podía descifrar del todo. Arrepentimiento tal vez, o tristeza, o simplemente el agotamiento de alguien que ha luchado una batalla y ha perdido. Sus ojos se encontraron a través de la iglesia abarrotada. William inclinó la cabeza ligeramente, un gesto de reconocimiento, sino de reconciliación. La duquesa viuda dudó, luego asintió a su vez. No era mucho, no era perdón ni aceptación ni nada parecido a la relación que podrían haber tenido si las circunstancias hubieran sido diferentes. Pero era algo, un hilo de conexión que no se había cortado por completo. El desayuno de bodas se celebró en la casa de Lady Hardington, un asunto magnífico del que todos hablarían durante semanas. Los recién casados duque y duquesa de Morland recibieron felicitaciones de una corriente aparentemente interminable de invitados, con las manos doloridas de tanto saludar y los rostros cansados de tanto sonreír. A última hora de la tarde, cuando las festividades habían comenzado a calmarse, un sirviente se acercó a William con un mensaje. Su Excelencia, hay una dama que desea hablar con usted. Está esperando en la sala de estar pequeña. Supo quién era antes de abrir la puerta. La duquesa viuda estaba junto a la ventana, de espaldas a él,
su postura aún majestuosa, a pesar del evidente cansancio en su cuerpo. Se giró al oírlo entrar, y William se sobresaltó al ver lágrimas en sus mejillas. «William, te debo una disculpa». Las palabras surgieron rígidas, como si fueran arrastradas desde algún lugar resistente en lo más profundo de ella. «Os debo una disculpa tanto a ti como a tu esposa». «Sí, se la debes». Ella se estremeció ante su franqueza, pero no retrocedió. «Me comporté de forma abominable con la señorita Fairmont, con la duquesa de Morland». Una pequeña y amarga risa. «He pasado mi vida entera creyendo que sabía lo que era mejor para ti. Me convencí de que mi control era protección, que mi manipulación era guía, que mi crueldad era corrección. No lo era. No, no lo era». Ella finalmente se encontró con sus ojos, y William vio algo en sus profundidades que nunca había visto antes. Vulnerabilidad. «Tu padre no era un hombre fuerte, William. Necesitaba a alguien que lo gestionara, que lo dirigiera, que tomara decisiones que él era incapaz de tomar por sí mismo. Cuando murió y te dejó tan joven, asumí que tú serías igual, que me necesitarías para guiarte, para controlarte, para moldearte en el hombre que necesitabas ser. Yo no soy mi padre. Lo sé ahora. Lo supe en el momento en que te pusiste en pie en el salón de baile de Lady Hardington y me desafiaste ante toda la sociedad». Su voz se quebró. «Fue entonces cuando me di cuenta de que mi poder sobre ti no significaba nada si no tenía tu respeto. Te he perdido, William. Te he perdido por mi propia ceguera y crueldad, y no sé cómo recuperarte». William se quedó en silencio durante un largo momento, observando a su madre como si la viera por primera vez. Vio el miedo que había impulsado su comportamiento, el amor genuino, aunque equivocado, que había motivado su control. Vio a una mujer que había tenido tanto miedo de perder a su hijo que lo había alejado con ambas manos. «No me has perdido, madre». Las palabras surgieron lentamente, cuidadosamente elegidas. «Pero las cosas deben cambiar entre nosotros. No soy un niño para ser dirigido, no soy un títere para ser controlado, y Lidia es mi esposa, a quien tratarás con el respeto que su posición merece». «Lo sé, lo entiendo». La duquesa viuda tomó aire temblorosamente. «Tu esposa es una mujer notable, William. Lo vi incluso cuando intentaba negarlo. La forma en que mantuvo su dignidad bajo mis ataques. La forma en que te apoyó sin intentar controlarte. La forma en que te ama sin condiciones ni expectativas. Ella es todo lo que yo no logré ser como madre. Entonces aprende de ella. No es demasiado tarde». La esperanza parpadeó en los ojos de la duquesa viuda. «¿Me darías esa oportunidad después de todo lo que he hecho?» «Todos merecen una segunda oportunidad, madre, incluso aquellos que más profundamente nos han herido». Cruzó la habitación y tomó sus manos entre las suyas. «Lidia cree en el perdón. Cree en el poder del amor para transformar incluso los corazones más dañados. Me gustaría creer que tiene razón». Las lágrimas fluían libremente por las mejillas de la duquesa viuda ahora, su legendaria compostura finalmente destrozada. «Lo siento, William, siento mucho todo. Lo sé». La atrajo en un abrazo, el primero genuino que habían compartido desde su infancia. «Te perdono, madre, pero debes demostrar que realmente has cambiado. No a mí, sino a Lidia. Ella es quien sufrió lo peor de tu crueldad». «Lo haré. Prometo que lo haré». Hubo un suave golpe en la puerta y Lidia entró. Se detuvo en seco al ver a William y a su madre, sus ojos violetas abriéndose con incertidumbre. «Lo siento. No pretendía interrumpir». «No interrumpes». William le tendió la mano. «Mi madre tiene algo que desea decirte». La duquesa viuda se giró para mirar a su nueva nuera, y por primera vez en su trato, su expresión no contenía rastro de desprecio ni crueldad. «Su excelencia, le debo una disculpa que las palabras por sí solas no pueden expresar adecuadamente». Se hundió en una profunda reverencia, un gesto de respeto que dejó a Lidia visiblemente sorprendida. «La traté vergonzosamente. Dije cosas que eran crueles y falsas. Permití que mi miedo a perder a mi hijo me transformara en alguien a quien no reconozco y no deseo ser».
Su Excelencia, por favor, levántese. Lidia se adelantó, tomando las manos de la mujer mayor y animándola suavemente a ponerse de pie. No hay necesidad de tal formalidad entre familia. Eres más amable de lo que merezco. Estoy ofreciendo lo que espero que tú ofrezcas a cambio. Perdón y la oportunidad de empezar de nuevo. Lidia sonrió, y la calidez en esa expresión pareció alcanzar algo frío y rígido en el corazón de la duquesa viuda. William te ama a pesar de todo. No desearía ser la causa de una división duradera entre madre e hijo. Tú no eres la causa. Lo soy yo. La voz de la duquesa viuda se quebró de nuevo. Pero estoy agradecida por tu disposición a dejarme intentar enmendar mis errores. William observó a las dos mujeres, la madre que había controlado su vida y la esposa que lo había liberado, y sintió que algo se soltaba en su pecho, que había estado apretado desde que tenía memoria. Deberíamos volver con nuestros invitados, dijo suavemente, pero creo que podemos encontrar tiempo en las próximas semanas para cenas familiares y conversaciones, si todos están dispuestos. Eso me gustaría mucho, dijo Lidia. Y a mí también, coincidió la duquesa viuda. Los tres regresaron juntos al desayuno de bodas, y si los invitados notaron el enrojecimiento en los ojos de la duquesa viuda o la nueva calidez en su trato hacia la novia, fueron lo suficientemente discretos como para no comentarlo. La luna de miel transcurrió en una pequeña propiedad en Kent, no lejos del hogar de la infancia de Lidia. William había querido un lugar tranquilo, un lugar donde pudieran estar solos sin las presiones de la sociedad o la sombra del conflicto familiar. La casa modesta, rodeada de colinas verdes y jardines fragantes, era perfecta. La primera mañana, William se despertó y encontró a su esposa ya levantada, de pie junto a la ventana con su bata, observando cómo el amanecer pintaba el cielo en tonos rosa y dorado. Se unió a ella en silencio, envolviéndola con sus brazos desde atrás, y juntos observaron el comienzo del nuevo día. «Podría quedarme aquí para siempre», susurró ella, apoyándose contra su pecho. «Solo nosotros dos, lejos de todo el ruido y el juicio de Londres. Podríamos si lo desearas. Las propiedades ducales son numerosas. No necesitamos regresar a la sociedad hasta que estés lista». Ella se giró en sus brazos, con sus ojos violetas suaves por el amor. «Es una oferta tentadora, pero creo que eventualmente debemos regresar. No podemos escondernos del mundo para siempre. Y me gustaría demostrar a los antiguos aliados de tu madre que no soy la aventurera intrigante que les dijeron que esperaran. Eres extraordinaria. Simplemente soy práctica y estoy profundamente enamorada de mi marido, lo que me hace desear apoyarlo en todos sus esfuerzos, incluso en aquellos que requieren soportar tediosas funciones sociales. No te merezco. Establecimos hace mucho tiempo que ninguno de los dos merece al otro. Simplemente tendremos que pasar el resto de nuestras vidas intentando demostrarnos dignos». Pasaron sus días caminando por el campo, leyéndose poesía el uno al otro a la luz del fuego y descubriendo la profundidad de conexión que era posible cuando dos personas se amaban sin reservas ni condiciones. Hablaron de sus esperanzas para el futuro, de la familia que construirían juntos, de las formas en que criarían a sus hijos de manera diferente a como ellos habían sido criados. «Quiero que nuestros hijos sepan que pueden elegir sus propios caminos», dijo William una tarde, mientras se sentaban en una colina contemplando la puesta de sol, «y que nuestras hijas sepan que son capaces de cualquier cosa que se propongan. Y quiero que todos ellos sepan que el amor no es control», añadió Lidia, «que el amor verdadero te libera en lugar de atarte. Los educaremos juntos». Él la atrajo hacia sí, con su cabeza descansando en su hombro. «Cometeremos todos los errores que cometieron nuestros padres e inventaremos otros completamente nuevos, y saldremos adelante lo mejor que podamos». Eso suena maravilloso. Lo es, ¿verdad? Regresaron a Londres después de un mes para encontrar que el panorama social había cambiado considerablemente en su ausencia. La duquesa viuda, fiel a su palabra, había reconocido públicamente su comportamiento anterior como inapropiado
y había dejado claro su apoyo al matrimonio de su hijo. Los chismosos más persistentes, privados de su fuente principal de discordia, habían pasado a escándalos más frescos. Más importante aún, la relación entre William y su madre había comenzado a sanar. La duquesa viuda visitaba regularmente la recién renovada Morland House, donde William y Lydia se habían instalado. Participaba en las cenas familiares sin intentar dominar la conversación. Pedía las opiniones de Lydia y realmente escuchaba las respuestas. No fue una transformación completa. Los viejos hábitos tardaban en morir, y había momentos en que la naturaleza controladora de la duquesa viuda resurgía. Pero Lydia manejaba estos momentos con gracia y firmeza, redirigiendo sin confrontación, y William aprendió a apoyar a su esposa, manteniendo al mismo tiempo la conexión con su madre. Un año después de la boda llegó su primer hijo, un niño sano con los ojos grises de su padre y el cabello oscuro de su madre. La duquesa viuda lloró al sostener a su nieto por primera vez, y las lágrimas eran inequívocamente de alegría. «Cometí tantos errores con tu padre», susurró al pequeño bulto en sus brazos. «No los cometeré contigo. Te amaré libremente y te dejaré crecer para ser quien debas ser». El niño, a quien habían llamado Frederick Edward en honor a sus dos abuelos, parecía observar a su abuela con la intensidad solemne propia de los recién nacidos, como si evaluara su sinceridad. Lydia sonrió ante la imagen que formaban juntos. La formidable duquesa viuda reducida a sonidos de arrullo y un suave balanceo. «Tiene los ojos de su padre», observó la viuda, con el asombro evidente en su voz. «Y tu barbilla, creo, Lydia, una barbilla obstinada. La necesitará en este mundo». «Tendrá a su abuela para enseñarle los caminos de la sociedad», respondió Lydia suavemente. «¿Quién mejor para guiarlo a través de las complejidades de la sociedad que alguien que las ha navegado durante tanto tiempo?» La viuda levantó la vista, con la sorpresa evidente en sus rasgos. «¿Me confiarías su educación?» «Te confiaría muchas cosas, madre. Te has ganado esa confianza en los últimos meses». Era la primera vez que Lydia la llamaba madre en lugar de su excelencia. Los ojos de la viuda se llenaron de lágrimas de nuevo y no se molestó en limpiarlas. «Intentaré merecer esa confianza. Lo intentaré cada día». William observó a su madre con su hijo, vio la ternura de la que era capaz cuando se permitía ser vulnerable y sintió que los últimos vestigios del viejo resentimiento se desvanecían. La transformación en su madre no había sido inmediata ni completa. Había habido contratiempos y momentos de regresión, tiempos en los que los viejos instintos controladores habían resurgido y requerido una corrección suave, pero firme. Pero ella había persistido en sus esfuerzos, impulsada por un deseo genuino de reparar el daño que había causado y de construir una nueva relación con su hijo y su nuera. Observándola ahora, William sintió una profunda gratitud por la insistencia de Lydia en darle a su madre una segunda oportunidad. Mujeres de menor temple podrían haber exigido un distanciamiento permanente, podrían haberse aferrado a agravios justificados y haberse negado a permitir que la viuda regresara a sus vidas. Pero Lydia había entendido algo que William estaba demasiado cerca para ver, que la crueldad de su madre había brotado del miedo, y que ese miedo podía sanarse a través del amor y la paciencia. Más tarde esa noche, después de que la duquesa viuda se hubiera marchado y el bebé durmiera pacíficamente en su habitación, William y Lydia se sentaron juntos en la sala de estar. El fuego chisporroteaba suavemente, proyectando sombras danzantes en las paredes, y fuera de la ventana, Londres brillaba con la luz cálida de los faroles callejeros y de las posibilidades. «¿Eres feliz?», preguntó William. Una pregunta a la vez simple y profunda. Lydia se giró para mirarlo, con sus ojos violetas luminosos a la luz del fuego. «Más feliz de lo que jamás soñé que fuera posible. Incluso con mi madre imposible. Tu madre está cambiando lenta e imperfectamente, pero de forma genuina. Eso es más de lo que mucha gente logra conseguir jamás. Ella te hirió terriblemente. Lo hizo, pero también ha trabajado duro para enmendarlo.
Lidia tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. El perdón no se trata de olvidar lo que pasó, William. Se trata de elegir no dejar que el pasado envenene el futuro. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Lo aprendí de ti. Ella sonrió. Esa expresión luminosa que incluso tras un año de matrimonio todavía hacía que el corazón de él diera un vuelco. Me enseñaste que las personas pueden cambiar cuando el amor les da una razón para hacerlo. Tú cambiaste por mí. Tu madre está cambiando por ambos. Cambié porque me mostraste quién podía ser. Él llevó la mano de ella a sus labios. Antes de ti, yo simplemente existía, siguiendo caminos trazados por otros, sin cuestionar nunca si llevaban a algún lugar al que yo quisiera ir. Tú me diste el valor para encontrar mi propio camino. Lo encontramos juntos. Sí, así fue. La atrajo hacia sus brazos, sosteniéndola cerca, sintiendo el latido constante de su corazón contra su pecho. Afuera, la ciudad zumbaba con vida. Adentro, rodeado de amor, calidez y la promesa del futuro que construirían juntos, William Talbot finalmente entendió lo que significaba ser verdaderamente feliz. Le había tomado 24 años encontrar su valor. 24 años para liberarse de las cadenas que su madre había envuelto a su alrededor desde la infancia. 24 años para descubrir que el amor no era una debilidad que debía ser controlada, sino una fuerza que debía ser abrazada. Pero ahora que lo había encontrado, nunca lo dejaría ir. Pensó en el chico que había sido antes de aquel baile fatídico en casa de Lady Sefton, el hijo obediente que nunca había cuestionado, nunca había desafiado, nunca había deseado nada que su madre no hubiera aprobado primero. Ese chico parecía un extraño ahora, una pálida sombra del hombre en el que se había convertido. Lidia lo había cambiado todo, no intentando cambiarlo a él, sino amándolo exactamente como era, y creyendo que podía ser más. Ella había visto más allá del duque, más allá del hijo ejemplar, más allá de todas las máscaras que él había usado durante tanto tiempo, que había olvidado que eran máscaras. Ella había visto a William y había amado lo que encontró. Ese amor le había dado la fuerza para enfrentarse a su madre, para elegir su propio camino, para convertirse en el hombre que estaba destinado a ser en lugar del títere que su madre había intentado crear. Y ahora, con su esposa en sus brazos, su hijo durmiendo pacíficamente arriba y su madre aprendiendo lentamente a amar sin controlar, William Talbot comprendió que la mayor victoria no consistía en derrotar a su madre, sino en ayudarla a encontrar su propia libertad del miedo que había impulsado su crueldad. Todos ellos eran almas imperfectas aprendiendo a crecer, personas tratando de amarse lo mejor que podían. Habría más conflictos por delante, más momentos de dificultad y duda, más ocasiones en las que los viejos patrones intentarían reafirmarse. Pero enfrentarían esos desafíos juntos como una familia, unidos no por el control, la manipulación o el deber, sino por algo mucho más poderoso: amor. Amor verdadero. El tipo de amor que te libera en lugar de atarte. El tipo que te ve de verdad y te ama de todos modos. El tipo que te da el valor para convertirte en la mejor versión de ti mismo. William había encontrado ese amor contra todo pronóstico. Había luchado por él contra la oposición de su madre, el juicio de la sociedad y sus propios hábitos de obediencia profundamente arraigados. Y al final, el amor había ganado. Siempre lo hacía, pensó, apretando sus brazos alrededor de su esposa. Cuando era real, cuando era verdadero, cuando dos personas se elegían mutuamente, no porque el deber lo exigiera, o la familia lo requiriera, o la sociedad lo esperara, sino simplemente porque no podían imaginar enfrentar el mundo el uno sin el otro. Esa era la lección que le enseñaría a su hijo. Ese era el legado que dejaría atrás. No títulos, ni propiedades, ni posición social, sino la simple verdad de que valía la pena luchar por el amor, sin importar el costo. Porque al final, el amor era lo único que realmente importaba. Muchas gracias por quedaros con nosotros hasta el final de esta historia. Si estos momentos de amor, valentía y redención
han conmovido vuestro corazón, por favor dadle a me gusta, suscribíos y compartidlo con alguien que necesite escucharlo. Vuestro apoyo nos ayuda a seguir creando historias de resiliencia, esperanza y el poder transformador del amor verdadero.